Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Vean que en la esquina superior izquierda tenemos que hoy vamos a comenzar el tema 4, que es el manejo de archivos en C++. Manejo de archivos en C++. Bien, en la clase de hoy vamos a tratar archivos secuenciales. Eso se refiere a los archivos de texto. Vamos a ver lo que es un string. Vamos a ver la clase fstring. Fundamental esta clase es la que nos permite tener las clases ifstring y ofstring para entrada y salida. Y vamos a ver las funciones, las características, funciones que tiene. Y se queda encargado el laboratorio 5. Este laboratorio 5 tiene 3 ejercicios. El 1 y el 2 son para archivos de texto y el 3 es para archivos binarios, que será lo último que veamos en archivo. Vamos entonces a ver acá. Esto es lo que vamos a ver hoy. El tema 4, que es el manejo de archivos en C++. Le dije que hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver esto que aparece acá, que son los archivos de texto. Vamos a ver algunas generalidades de los archivos de texto, cuáles son los modos de apertura, cómo es que podemos abrir archivos, ya tanto sea de lectura o de escritura, y las clases ifstring y ofstring. Y después cómo manipulamos archivos de texto. Esa es la primera parte. Y después vendremos a los archivos binarios. La primera pregunta, ¿qué son los archivos? Después veremos qué es un string y archivos de texto en general. Bien, como ustedes están pudiendo ver en esta diapo, un archivo es la colección de datos almacenados en un dispositivo que tiene características persistentes. Es decir, que después que usted apague la computadora, no tiene sentido que el archivo se borre, sino que después de apagar la computadora, cuando usted crea un archivo, lo más lógico es que ese archivo permanezca en el disco duro, en un CD, etcétera. No en memoria, porque una vez que apaga la PC, toda la memoria es borrada. ¿Sí? Entonces hay que almacenarlo, por eso se llama archivo, colección de datos almacenados en un dispositivo que tiene características persistentes, que es el disco duro, un CD, un flash memory, etcétera. Los archivos son frecuentemente usados para el almacenamiento de datos que son requeridos por las aplicaciones durante su ejecución. Hay aplicaciones que leen un archivo, las usan, modifican para que otra aplicación pueda usarlo. Uno de los archivos más usados son los archivos de texto. ¿Qué es un archivo de texto? Archivos que almacenan datos según una secuencia de caracteres. En C++ es lo que vamos a ver lo que son los strings. En C++ un archivo debe estar asociado con un flujo de datos. El string es eso. El string es una corriente. String quiere decir corriente o un flujo de datos para realizar operaciones. Eso es lo que llamamos en este caso el string, el flujo de datos. Estas operaciones, ¿cuáles son? Lectura sobre escritura del contenido o escritura sobre escritura del contenido y, bueno, añadir nuevos datos al contenido existente, agregarle. Un string mantiene la posición del archivo, el cual es el punto donde ocurrió o la última lectura o la última escritura. O sea, esa posición siempre está, si estamos leyendo un archivo, ¿dónde nos quedamos? En la última lectura para que una vez que leamos, prosiga a partir de ahí. Los archivos string, que son los que tienen un flujo de datos, generalmente son archivos de acceso secuencial. Quiere decir que la lectura de un carácter es uno tras otro, o de una línea tras otra. Eso es lo que estamos viendo.
Ahora, el archivo string, por supuesto, un archivo puede ser cerrado para que nadie pueda acceder al mismo. Aquí tenemos los modos de apertura de archivo. Estos son modos de apertura. Entonces, este es de la System, IO System, entrada, salida, sistema de entrada, salida, y tenemos la app. Eso, recuerden que esto es una clase, la sintaxis de 2 puntos, 2 puntos, o sea, estos 4 puntos, quiere decir que esto pertenece a la clase esto, y solo puede haber una clase antecediendo estos 4 puntos. El system in-out es una clase. Este es operaciones para añadir, appear, ¿correcto? Esto es agregar. Add, coloca el apuntador al final del mismo. In, para operaciones de lectura. Out, operaciones de escritura. Aquí, no create, si el archivo no existe, se suspende la operación. No replace, crea un archivo. Si existe una con el mismo nombre, la operación se suspende. ¿Por qué? Porque van a ver después que está el create, está el replace. El create es que si el archivo existe, crea uno nuevo. ¿Correcto? Y el replace, si el archivo existe, entonces reemplaza ese archivo. Pero cuando digo no lo crees, no lo reemplaces, es que si existe, no sigue la operación. True, crea un archivo, si existe uno con el mismo nombre y lo borra. ¿Correcto? O sea, si usted tiene un archivo y manda a crear otro archivo con la opción true, que es el modo de apertura, quiere decir que si existe un archivo con ese mismo nombre, lo borra y crea que usted manda a crear. Binary, este vamos a ver ya para archivos binarios. Esto es fundamental para trabajar con archivos binarios. Hay que colocar esto. ¿Y qué es la clase fstring? Fstring quiere decir, bueno, ya saben lo que es un string. Un string es un flujo de datos. Y F es file, un fichero que tiene un flujo de datos. Pero la clase fstring define la clase ifstring o fstring para las operaciones de lectura, escritura en archivo, respectivamente. Para trabajar con archivos se deben crear objetos de estas clases de acuerdo a las operaciones que se deseen efectuar. Y para hacer eso, para crear un archivo ifstring, que es un archivo de lectura, dice que es in-file, archivo de lectura, string de flujo de datos. O fstring es out-file, archivo de escritura. Fstring es esta que aparece aquí, es la que contiene a todo esto que está acá, a la ifstring y ofstring. O sea que para poder acceder a las funciones que tienen estas clases que está acá, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted incluía el IOString, incluye el string, tiene que incluir este señor que aparece aquí. Hay que agregar eso que aparece ahí. Es el fstring que me permite entonces en este caso, a través del ifstring y el fstring, plantear operaciones de lectura y escritura. La clase fstring, las funciones básicas, ya la habíamos visto, no create, no replace, no. Ya la habíamos visto. Ahora vamos a ver las funciones de las clases iString y OString. Bueno, ifstring y OFstring. But, good, close, open, end of file, fail, get line, is open y pick. ¿Qué vamos a ver qué hace esto? Todo eso que aparece, todas esas funciones, ¿qué es lo que hace? Bad y good, correcto. Bad y good. Son los opuestos. Son opuestos. Y bad devuelve true si se ha producido un error en la apertura del archivo. Good devuelve true si no se ha producido un error. O sea, uso uno o uso otra, que más le convenga a usted. O sea, verificando la apertura del archivo, si archivo.bar, error al tratar de abrir el archivo. Correcto, y si hubiera puesto good,
Entonces no hay error. Pero si pongo else, entonces es que hay un error al tratar del archivo. Estos son opuestos, ¿no? Si trabajo con bad, si es verdadero, error. Si trabajo con good, si es verdadero, no hay error. Open, close y end of file. Open abre un archivo de entrada o salida. Close cierra un string. Close es, para el caso de los archivos de entrada, no es tan imprescindible como para el caso de un archivo que es de salida. Si usted es un archivo, o sea, un archivo de escritura, está escribiendo un archivo y no utiliza la función close, se pierde, no es que se pierda el archivo, que se pierde toda la información que ha introducido, puede estar una hora introduciendo. Y si usted no pone el close para un archivo que tú estás escribiendo, se pierde toda la información. Además, se quedan pistas vacías que el sistema operativo no tiene y después tiene que hacer limpieza de pistas. ¿Correcto? El end of file devuelve true si se alcanzó el fin de archivo. Pero aquí open va, esta función, hay que describirle la ruta. En este caso, ruta es ruta y nombre del archivo a abrir. Archivo 1, usted pone acá, este es el archivo que usted instancia, perdón, el objeto que usted ha instanciado, y este objeto, con el caso de la función open, usted declara la ruta, dónde buscar, en qué dirección tengo que buscar esa ruta y cuál va a ser el nombre del archivo, ¿correcto? Y mientras no alcance el fin de archivo, él está leyendo acá. Este, opcional. En el caso de lectura es opcional. En el caso de escritura es obligatorio. ¿Correcto? Fail. Devuelve true si se ha producido un error. Miren el ejemplo de este que aparece aquí. Error igual false. Get line. Este es el objeto. Es ese. Si el archivo falla y además no se ha encontrado el fin de archivo, el error es verdadero y por lo tanto, sí, aquí error, mensaje de error. Ahora, mientras no sea error, o sea, mientras el error sea falso y no se alcance el fin de archivo, estoy leyendo el archivo. En este caso, leo una línea de ese archivo. Recuerden que son archivos de texto. Podemos leer carácter a carácter y podemos leer línea a línea. ¿Correcto? La función es get, put, getLine. Get lee un carácter de un string, put escribe un carácter, getLine lee una línea de caracteres. En este caso tenemos acá, mientras el archivo 1 no alcance el fin de archivo, el end of file es el fin de archivo. GetLine lee la línea del archivo, la primera línea, y almacénasela en la cadena cat. Esa o esta, las dos juntas, no deben ser. Bueno, a no ser que sea un caso raro. Usted pone getLine o pone este que está aquí. Cat es igual a get. Get lee carácter a carácter y te deja la posición en el próximo carácter a leer. O sea, cuando se repita, se va a leer el siguiente carácter. ¿Correcto? O aquí, en este caso, podemos leer la línea completa. Vamos a ver la clase esta ifstream. Para abrir un archivo y realizar operaciones de lectura, se utiliza un objeto en la clase ifstream. Y aquí había que arreglar esto porque aquí ifstream, ¿dónde es que puse esto? ¿Dónde había acá algo que había puesto algo por aquí que no, que decía ese string? ¿No ves? Es ifstream. Es if y of. Y file de entrada de este flujo de salida. Entonces nos quedamos por acá. La clase ifstream es para abrir un archivo. Recuerde que if es file int, o sea, entrada de archivo.
Para abrir un archivo y realizar operaciones de lectura se crea un objeto de la clase ifstring. Por ejemplo, ifstring, archivo 1, se instancia entonces archivo 1 a la clase ifstring. ifstring. Ejemplo, miren aquí, archivo 1, open, ruta, nombre del archivo abrir, y mientras el archivo no sea, se va leyendo línea o se va leyendo carácter a carácter. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar en... Vamos a minimizar esto que está acá, esto también. Vamos a ir ya a esto que está acá. Visual Studio, que es como nosotros nos entendemos mejor, ¿verdad? Haciendo código. Crear un proyecto. Este proyecto siempre, aplicación de consola. Siguiente. Quizá archivos secuenciales. Archivos secuenciales. Vamos a ponerlo en el escritorio. Para que vamos a hacer. Crear. Como siempre. Una vez que creemos esto, hacemos lo siguiente. Recuerden que borramos esto, esta ñañaca que está acá, la borramos. Y aquí, entonces incluimos el using paste, std, correcto. Y aquí este era system browser. System browser y aquí pues, 0, indicando que no hay errores. Entonces, para trabajar con archivos, entonces tengo que crear objetos a la clase, por ejemplo, para lectura de archivo. Y si quiero leer un archivo, recuerden que era ifstring, pero si pongo ifstring, base ifstring, ya está incluido, ya aparece en esta versión. Ah, no, fstring y ifstring. Ifstring, y digo que es el archivo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Archivo 1. Hay que decir el archivo 1. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a incluir la clase fstring. Clase f. Correcto. Y aquí está. El archivo 1 se instancia el objeto archivo 1 en la clase ifstring. Archivo 1 y se instancia. Había que poner la clase fstring para que no nos diera error. Instanciando archivo 1 a la clase ifstring. ¿Qué nos permite eso? El ifstring, eso va a ser entrada, lectura. Operaciones de lectura. Entonces ahora fíjense que hay que describir, en este caso, ¿qué vamos a hacer con ese archivo? Aquí tenemos que decirle open, queremos abrirlo, ¿verdad? Entonces digamos, el objeto es archivo 1, punto, y aquí aparece open. Correcto. Dice que ese caso open es para abrir el archivo, correcto, pero open tiene argumento y el argumento es dónde se encuentra el
nombre y modo. En este caso que está acá, ruta y nombre del archivo. En este caso vamos a crear entonces aquí una variable que será string y vamos, ahí no, aquí hay una variable que se llama string y vamos a decir que se llama ruta. Ruta, ahí se describe la ruta, o sea, dónde encontrar la ruta y nombre del archivo. Ruta y nombre del archivo. Bien, entonces en este caso aquí, ruta, vamos, hubiera puesto en el mismo, pero puedo decirlo así, ruta va a ser igual. Y ahí tengo que colocar, ahí, donde es que se encuentra mi archivo. Vamos a colocar un archivo de texto. Vamos a aprovechar, y aquí vamos a crear, el archivo este de texto puede estar hecho en cualquier editor, puede ser cualquier editor de texto. Entonces, en este caso nuevo, vamos a crear aquí, lo más sencillo es en un documento de texto. Vamos a ponerle en este caso que está aquí, el nombre va a ser file rayita 1, file rayita. Ese archivo de texto vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribirle varias líneas. Este es un archivo de texto. Cambio de línea para comprobar el funcionamiento de la lectura del archivo, de la lectura en semana. Y listo. Ahora ahí este archivo, yo digo guardar, ya él le pone ya el name of file, guardar, y salgo de acá. ¿Qué tiene este archivo? Este archivo tiene esto que aparece ahí, ¿correcto? Entonces, en mi programa, vamos a ver dónde está este archivo. Decirle la ruta, en propiedades. Este archivo está, mírenlo ahí, en C user José y se llama file rayita 1 txt. C, entonces voy acá. Entonces aquí sería control B, aquí sería backslash y sería, entonces en este caso, file 1 rayita, hay que poner extensión txt. Ser así. File rayita 1. Ahí no es así. Es rayita 1.txt. Rayita 1.txt, el punto hay que ponerlo. La extensión hay que ponerlo. Ahora fíjense, ¿qué pasa acá? Aquí lo que pasa es algo muy simple. Recuerden que cuando usted tiene una cadena y utiliza el backslash, como en el caso que usted ponía, ¿se recuerdan cuando usted ponía cout, cuando usted decía esto así? Miren, cuando usted decía esto aquí, cout, y usted hacía así, y usted ponía esto acá, miren lo que pasaba. Backslash n. ¿Qué quiere decir esto? Este señor que está aquí se llama una secuencia de escape para cadena. Esta secuencia de escape para cadena, si va seguido de la n, quiere decir que en este caso la cadena me está diciendo que va a saltar a una nueva línea, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa aquí arriba? Me está diciendo que la secuencia, la U no se reconoce. ¿Bien? Dice que dice nombre, carácter universal formado incorrectamente. Esto que está aquí, esta secuencia de escape no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer para decirle que esto no es una secuencia que hay que escribir, si es una dirección que hay que buscar?
¿correcto? Entonces en este caso tenemos que poner doble slash y ya lo va a entender. Doble slash, ya lo va a entender. Open, no sé si hay que ponérselo en todo o en el primero. Aquí es open, ruta, coma, open ruta. Ahí se abre ese archivo, ¿correcto? Con eso estoy abriendo el archivo. Ahora, ruta, nombre del archivo escribir, ya habíamos instanciado a la clase ifstring, que era de lectura, y entonces aquí podemos decir, mientras, while, y mientras no, el archivo 1, punto, en file es una función, hay que ponerle abre y cierra paréntesis. Vamos a ponerlo acá. Consecuente. Miren eso que está ahí. Nos está diciendo que mientras este objeto que está acá está referido, fíjense que está referido a una apertura de quién, del archivo use José de stop file 1, etcétera, etcétera. Mientras no se alcance el end of file, ¿correcto? Entonces va a leer. ¿Qué es el end of file? End of file quiere decir fin de archivo. Vamos a ponérselo aquí para que vayan entendiendo todo. O F es igual fin de archivo. Fin de file. Fin de end of file. Eso va acá. End of file. Y eso es igual al fin de archivo. Eso es igual al fin del archivo. ¿Correcto? Mientras no se alcance el fin de archivo es un -1. Normalmente, pero no el menos y después el 1, no son dos caracteres. Es el escrito en el bit más significativo, está escrito en -1. Correcto. No es colocar un menos en un carácter y un 1 en el otro, no. En el bit más significativo se coloca en -1. Esa es la forma de escribir que tiene. Entonces, mientras no sea esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer cómo leemos. Y aquí podemos leer por getLine, archivo 1, y esto es lectura línea a línea. Pero podemos hacer esto. Leemos acá, lectura carácter a carácter, lo imprimimos. Entonces, no tener que estar copiando. Aquí pongo pegar, pegar. Y aquí, claro, me va a dar aquí, en este caso, que cat no va a estar. Ah, no, está puesto ya. Cat es un carácter. Archivo 1, get. Y este escribe el carácter. Y lo va a escribir. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a leer carácter a carácter. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Vamos. Mientras no se alcance cat, es el carácter obtenido. Get. Lectura carácter a carácter. Cout, cat, que es el carácter. Cambia de línea. Vamos a ponerla aquí. Porque si no va a estar parando todo esto. Vamos a ver qué escribió hoy. No escribió nada. 28 negrita. Aceptar. No ha escrito nada. Vamos a quitar esto. ¿Qué está pasando? Vamos a ver acá. Vamos a ver qué cosa tiene cat. Cat
archivo 1 get. Como si, está nulo. Por acá. Me parece que tenía que tener esto. Para que lo encuentre. Hay que ir, en este caso, arch 1. Archivo 1. Punto. De función. Esto. Else. Else. Error en el error abriendo el archivo. Alt. Error. Error en la apertura del archivo. ¿Eh? No, aquí podemos poner N. Aquí cerramos. Vamos a poner en pausa. Ya lo está leyendo. Antes no salía nada. Parece que había, mire, hay que poner esto, doble slash en todo. Dice que cuando yo lo puse, me estaba dando que el archivo estaba vacío. No existía ese archivo. Como no estaba aquí viendo si estaba la apertura era buena, vamos a quitar. Como lo teníamos antes. Y ahora, ¿no ves? Error en la apertura del archivo. ¿Por qué? Porque me dio ese problema. Hay que ponerle, recuerden que hay que poner doble slash en todo el camino, todo lo que esté en el camino, el padre, el hijo, todo eso hay que irlo poniendo así. En este caso, acá tenemos ya. Entonces, instanciamos el archivo, lo abrimos y si el archivo está bien, o sea, good, se pudo abrir. Se pudo abrir el archivo con el good porque entra por aquí, esto que está acá. Si no, error en la apertura. Entonces, vamos a ponerla acá. Vamos a cambiar de línea. ¿Ya? Vamos a cambiar de línea. Vamos a decirle que los caracteres, aquí me ponga un system pause. Pero, piense que era la E. La E. Vamos a ponerlo con un cambio.
correcto. Vamos a ver el archivo. Fíjense que el archivo era el siguiente. ¿Dónde está el sistema? A ver, vamos a minimizarlo. Vamos a llamar aquí este señor que está acá. Vamos a depurar, escribir E. Correcto, miren el archivo, el carácter. La primera es E. E fue el carácter que escribió. Ahora viene S. S. E. E. S. E. Ahora viene un espacio. Dice que no escribe nada porque es un espacio no tiene representación. Y ahora viene, después del espacio, es, ahora viene espacio, un espacio, y viene archivo de texto, ¿correcto? Ese es ese, carácter a carácter. Ahora acá vamos a leer, vamos a ponerlo en comentario, vamos a leer línea a línea. Entonces, en este caso, fíjense que teníamos, claro, aquí se va a captar. Fíjense que teníamos este caso, línea era get line. Get line era línea a línea. ¿Correcto? Era línea a línea, get line. Entonces aquí vamos a, y ahora ponemos en vez de esto, ponemos entonces get line. Line. Aquí tenemos line, bueno, aquí es archivo 1 también, ¿no? Archivo 1. Pero cat no está definido. Entonces acá hay que definir cat. Igual que definimos aquí ruta. Vamos a definir para get line. El get line tiene que estar en el include string h. C, control B, y aquí era el string. Ahora ya tengo get line, ya no tiene problema. Entonces voy a leer línea a línea. Entonces recuerden que mi primera línea, ¿qué me decía? Mi primera línea me decía, entonces ahora sí, este es un archivo de texto. Vamos a ver acá, ejecutamos aquí ahora. Este es un archivo de texto, correcto. Para comprobar el funcionamiento de la lectura de archivo en C++. Ya terminó. Correcto. Estaba el fin de archivo, el fin de fichero que no tiene representación escrita. Correcto. Aquí hubiéramos puesto get. Era, no me acuerdo el get, no sé. Está leyendo un carácter a la entrada. Pero bueno. Ahí se ve que esto es, podemos leer línea a línea o podemos leer carácter a carácter. Correcto. En este caso que está acá, estamos viendo cómo yo puedo trabajar con las funciones de lectura, en este caso, abriendo un archivo de lectura, open, porque el archivo 1
está referido aquí a ifstring. Y ifstring es un archivo para la lectura. Correcto, el ifstring habilita las clases ifstring, esto es lectura, y ofstring. Esto es escritura. ¿Listo? Bien. Esta es la clase fstring, habilita las clases y ya yo puedo usar estas clases ya. Archivo 1, la clase para la lectura, o fstring, clase para la escritura. Entonces la lectura la estoy viendo por acá. Ya sé ya cómo yo puedo leer, en este caso, cómo puedo leer en este caso, archivo texto, por supuesto, archivo de texto. Seguimos en el, acá. Y ahí tenemos la clase ifstring, que es la que hemos estudiado hasta ahora. La clase ofstring. Ofstring crea un archivo que es capaz de realizar operaciones de escritura. Para ello tengo que crear un fstring. Lo siguiente, vamos a colocar acá. No. Es void archivo. Lectura de archivo, para ponerlo en su orden. Lectura de archivo. Esto está bien. Vamos a poner esto fuera de esto para que sea para todo. Para todo. Lo ponemos para todas las funciones, lectura como escritura. Y entonces en la lectura ponemos esto que está acá. Ponemos esto que está aquí. Acá. Acá. Y aquí. ¿No? Todo funca bien. Y aquí entonces, la lectura de archivo, mandamos a lectura. Ahí estamos escribiendo lectura de archivo. Esto es para leer archivo. Ahora es para escribir. Escritura, void. Escritura, archivo. Escritura, archivo. Sería escritura, archivo. También lo primero que tenemos es dónde voy a escribir mi archivo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, podemos usar todo esto que está acá. Y aquí, hasta aquí. Hasta aquí. C. Y aquí. Escritura de archivo. Ruta. Y aquí ponemos la ruta. Vamos a decir que el de lectura de la file 1, vamos a escribirlo ahora. El de salida es este. Aquí en vez de poner ifstring, es la ofstring. A la clase ofstring, que es escritura. Lectura y escritura. Y abrimos el archivo 1. Podemos usar archivo 1 porque están en lugares distintos, ¿verdad? En dos procedimientos distintos. A ver, si estaba en main, tiene que poner este archivo 2, ¿correcto? Open ruta. El archivo 1, open ruta, y va a abrir esto que aparece acá.
Entonces, ¿qué hacemos con eso que está ahí? O F3 ya instancié. Fíjense, aquí le puse archivo 2, pero no importa. Aquí, root y nombre del archivo a crear. Entonces, aquí sería Open Ruta. Mírenlo acá. Open Ruta. Ruta y nombre del archivo a crear. Ruta y nombre del archivo a crear. ¿Por qué a crear? Porque miren lo que hay aquí. OF-string. Eso es para la escritura. No, un cero. OF-string, eso es para la escritura. Y en el caso anterior, IF-string era para la lectura. ¿Lo ven? Ahora es para la escritura. Porque está la clase out file. Entonces aquí le digo el nombre que es este que está acá, file 2. Me lo va a escribir en el archivo. Entonces, ¿qué hago? Ya escribo ya lo que quiero escribir. Para aquí escribo. Vamos a escribir a través de archivo 1. Fíjense que archivo 1 se coloca ahora como si fuese el cout. Archivo 1 usa esto, señor, que está acá. Es como si fuera el cout. Cout, pero ahora estoy escribiendo en archivo 1. Cout. Aquí le voy a poner archivo creado en C++. Aquí le voy a poner cambio de línea. Ahora voy a escribir algo más. Hay cambio de línea. Archivo 1. Pues vea. Se utiliza la nomenclatura. La nomenclatura de salida. Ampersand, ampersand. Aquí le ponemos backslash n o otra línea más. Correcto. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Ya quiero terminarlo. Correcto. Fíjense, ¿qué hay que hacer ahora? Close. Hay que cerrarle. Le dije que si yo no lo cerraba, no podía visualizar el archivo. Se perdía ese archivo. Todo lo que he escrito, ahí si hubiera escrito 25.000 líneas, se me pierden las 25.000 líneas. Entonces aquí, archivo 1.close. Close. Y esto es obligatorio. Close. Entonces, en obligatorio, lo voy a poner así. Obligatorio en escritura de archivo. Obligatorio en escritura de archivos. Dice que en el caso de la escritura yo no puse ningún close, porque estoy leyendo, ya tenía, es un archivo que ya tiene su fin de archivo, porque cuando yo utilicé acá y creé aquí, este señor que está acá, que le puse guardar, él le puso el fin de archivo ya a ese archivo de texto. ¿Correcto? Aquí, fíjense que aquí leyó otro más, aquí leyó otro carácter más. Ahí estaba el fin de archivo. ¿Correcto? Entonces acá vamos a ejecutar este, señor. Esto ya tiene ya el fin de archivo y lectura de archivo. Vamos a ponerle en comentario y vamos a poner aquí escritura arch. ¿Okay? Y ese, vamos a poner algo que me diga close. Dice que no lo voy a poner en archivo. Voy a poner cout. Archivo creado exitosamente. Archivo creado exitosamente. Le voy a poner el backslash. Este sale en consola. Cout es salida en consola. Y este señor que está acá, que es
este señor que está acá, que es lo mismo, es salida, pero es en el archivo 1, que es un archivo de salida que se va a llamar ahora file.txt. Correcto, vamos a ejecutar a este señor. Hay errores. Vamos a ver. Lectura, si no estoy llamando a lectura. No declarado. Aquí en lectura. Ah, ya. Archivo creado exitosamente. Correcto, pero ¿es verdad que lo creó? Vamos a ver. Míralo aquí. File 2. Después que creó un archivo de texto. Vamos a ver qué tiene eso. Archivo creado en C++, vea que se utiliza la nomenclatura de salida, el corchete de ángulo menos menos. Correcto. ¿Lo ven? Se creó. Si yo no pongo el close acá, si yo no pongo acá en la escritura, este señor que está acá, no puedo abrir ese archivo. Está file 2, pero no puedo abrirlo, está vacío. ¿Por qué? Porque perdí todo. No le puse el fin de archivo y cuando quiero abrirlo acá en el escritorio, cuando yo quiero abrirlo acá, me va a salir en blanco todo. ¿Por qué? Porque no tiene fin. El sistema operativo no encuentra el fin de archivo y se pierde. Y por lo tanto me dice que eso está todo lo que yo escribí, pero está en pista que al no encontrar el fin de archivo, entonces en este caso no puede mostrármelo. ¿Por qué? Porque a veces en archivos largos el sistema operativo escribe una parte en una dirección, escribe otra parte en otra dirección y él está buscando el fin de archivo, dónde se encuentra. Terminé aquí, pero no encuentro a qué dirección voy a buscar el fin de archivo. No encuentro dirección a buscar el fin de archivo. Por lo tanto, en este caso que está acá, no aparece el fin de archivo, pierdo todo lo que está escrito y además de eso pierdo pistas en mi disco duro que después tengo que hacer una reparación, reparar el disco duro buscando pistas perdidas, correcto, y entonces volviendo a esas pistas perdidas, él te las localiza y te dice, ¿quiere borrarlas? Sí, bórramelas. Ah, ya. O quiere escribirla para que usted vea cuáles que tenían las pistas perdidas, correcto. Bien, hasta aquí, hasta aquí viene el laboratorio 5. Tienen que hacerme el ejercicio 1 y 2. ¿Qué tiene el ejercicio 1 y 2? Vamos a ver acá. En algoritmo y estructura de datos, laboratorio, y el laboratorio 5. File, archivo. Objetivo, crear una aplicación, modo consola, utilizando la biblioteca F-String, que tiene la clase F-String, la lectura y escritura, estadística de números, ejercicio 1, correcto. Ejercicio 2, conversión a mayúscula, archivo que tiene letras en minúsculas y lo convierte a mayúscula, pero el archivo 3 es archivo binario. Ese lo vamos a ver entonces mañana. No, mañana no, mañana es Bahai. Vamos a verlo mañana miércoles, no, el jueves. El jueves vamos a ver esto. Correcto, archivos binarios vamos a verlo el jueves porque mañana es Bahai. Correcto. Esto está, los laboratorios están ya aquí en la plataforma Moodle. Está el laboratorio y está este PowerPoint y está, ahora voy a poner la conferencia esta y le voy a poner en este caso de la conferencia, este ejemplo que aparece aquí, el CPP,
que es esto que aparece acá. Los dos procedimientos, la lectura y la escritura en estos dos procedimientos. ¿Sí? Pudiéramos leer un archivo, como dice ahí, donde donde cada número ocupa una línea, y leer línea a línea, irla leyendo y la va sumando para obtener la suma, no es el promedio, pero bueno, la suma y después la divide entre cantidad de líneas, tiene el promedio de los números que estaban escritos en ese archivo. Esto también pudiera ser que yo le dé, en este caso, una serie de números igualito que eso, y en vez de hallar un archivo que tenga 5.000 números, y en vez de hallar el promedio de la suma, el promedio de los números que están escritos ahí, sería ordenar esos números, donde en este caso no es un arreglo lo que estoy leyendo, sino es un archivo texto, donde tengo que convertirlo en un archivo binario donde ya aparecen ya esos valores como números. Y fíjense que es para eso lo que podemos utilizar. Voy a detener